Estimados hermanos y amigos, un placer estar con cada uno de ustedes nuevamente y en esta ocasión tenemos a nuestra hermana Ruthie Lameda de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, Venezuela. Ella juntamente con su esposo se desempeñan en una labor pastoral en una zona de la ciudad y también ella es maestra, es investigadora, enseña en institutos bíblicos, en la universidad también. Bueno, el Señor le ha dado muchos ministerios. Adelante, bienvenida, estimada hermana Ruthie. Un saludo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Es una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes y bueno, es un tiempo en el que esperamos gozarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado y que Dios sigue haciendo en este tiempo. Muy bien, en el segmento anterior, Ruthie, usted nos contaba acerca de los milagros que el Señor había manifestado en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en esos momentos difíciles cuando la iglesia está en formación, la iglesia pentecostal en Venezuela. Cuéntenos un par de historias más y luego estaremos tratando con otros temas pertinentes respecto al estado actual de la iglesia al presente. Adelante. Bien, son muchas las historias que se pueden eh, constatar en este tiempo. Hay milagros poderosos y portentosos, pero creo que el milagro más hermoso que puede ocurrir en el ser humano es la transformación que Dios puede hacer. Y ahorita estoy recordando el testimonio de una pareja que en una localidad de acá de Falcón recibió al Señor y después de ser un hogar donde allí se hacían las fiestas, donde allí se hacían las reuniones, dejó de serlo y toda esta familia fue abandonada por todo el sector. Ellos quedaron totalmente solos. Esta familia era papá, mamá y dos hijos, pero ellos tomaron la determinación de no apartarse del Señor y no hubo nadie que los discipulara. No había nadie que les enseñara. Ellos decidieron creer en Jesús como Salvador y aferrarse, esperar en lo que habían creído. Y cada cierto tiempo iba alguien a hablarles de Dios. Pero hubo un tiempo que duraron mucho tiempo sin recibir la visita de nadie. Y ellos se mantuvieron firmes hasta el día de hoy. Sus hijos son cristianos. Ya el hermano partió con el Señor, está en la presencia del Señor. Pero fueron personas fieles que pudieron atravesar por el oprobio, por el desprecio, por tantas cosas y mantenerse firmes hasta hoy. Ellos cuentan cómo les dejaban el himnario y ellos comenzaban a cantar coritos cuando se sentían solos, cuando nadie les hablaba, comenzaban a orar sin saber, a hablar con Dios y Dios les guardó fieles. Hasta que ya pudieron un pastor ir y atenderlo. Pero fue impresionante cómo ellos no se desanimaron y siguieron. Para mí es uno de los milagros más hermosos con los que me he encontrado en este trabajo de investigación de cómo ha sido el desarrollo del pentecostalismo en Venezuela, específicamente en el estado Falcón. Hay Entonces, grandes era, milagros. era muy difícil ser cristiano evangélico pentecostal en esos días, ¿no es cierto? Sí, sí, hay el caso de un hermano que se le murió su hijo, siendo él un borracho, llevando una vida. De hecho se murió el hijo de una doble vida que llevaba, de otra mujer que tenía, y no tenía con qué enterrar al niño, y él le prometió a Dios que si él existía, que si él le daba para enterrar a su hijo, él le iba a entregar su vida a él. Él nunca en la vida había sido evangelizado, no había sido evangelizado. Y él hace ese pacto. Él entendió, porque decían que existían unos evangélicos por allí, que tenía que dejar esa vida, dejar a aquella mujer y concentrarse con su familia, y así lo hizo. Cuando llegaron los evangélicos a ese lugar, les dijeron, no, aquí nada más hay un solo evangélico, vaya con aquel señor de por allá.
aquel señor lo recibe, dice, no, yo no soy evangélico, pero nos dijeron que usted era. No, no lo soy. Y comienzan a predicarle. Resulta que aquel señor se convirtió en el pastor de esa localidad, porque luego recibió él al Señor. Toda su familia recibió al Señor con él. Al día de hoy, sus hijas, perdón, 3 hijas que tuvo, fueron fundadoras de iglesia en todo el estado. Wow. Y ahora sus nietos le sirven al Señor. Y una de sus nietas les está hablando en esta hora. Yo soy nieta de ese señor. Así que mi bisabuela recibió al Señor por fruto de ese testimonio y ahora nosotros, 4ª generación, le servimos al Señor. Mi hermano y yo servimos al Señor. Y somos fruto Cuéntenos, del milagro que Dios hizo en cuéntenos ese tiempo. así brevemente. O sea, este señor que se le ha muerto el niño, que promete al Señor, anda buscando a un evangélico, llega a donde su abuelo, que el otro señor No, pensaba que ese era. señor, no, ese señor que se le murió el niño era mi abuelo. Oh, que Él él era era mi su abuelo. abuelo. Él deseaba buscar al Señor hasta que llegaron unos evangélicos y le explicaron lo que había hecho, lo que había pasado. Y él entendió. Mi mamá eh, se entregó a los 12 años cuando esos evangélicos llegaron a la casa. Ellos tenían mucho temor de la reacción del resto del pueblo, pero gracias a Dios no pasó de allí. Más bien ellos se convirtieron al Señor. Y de ¿Cómo se allí que mi llamaba su familia, abuelo? Adelaido Gómez. En estos días, en medio de buscar papeles aquí y allá, encontré su credencial de obrero local de las Asambleas de Dios Ah, de hace muchos años con su firma y letra. recuerda el Este, año más o menos. estamos hablando del 60 por allí, Ya, 65 aproximadamente. qué hermoso verás. Adelaido Gómez. Gómez, sí, Qué Adelaido Gómez era hermosa. mi abuelo materno. Y mi Imagínense, mi mamá era esa mujer de las que le hablé que iba en bicicleta a fundar, a predicarle a otros niños, porque ella era una niña, y ya, que ahora esos niños son adultos y está una obra allí donde ella iba. qué hermoso. Mire, estamos hablando de evangelismo, de plantación de iglesias, de avivamiento. Bueno, es increíble. Qué hermosas historias. Por el hecho de que el actor principal aquí es Dios, obrando a través de estas personas, Exactamente. ¿no? Tremendo. Antes de pasar a otra etapa de la conversación, cuéntenos acerca del hermano Castillo Mora. ¿Cómo lo usaba el Señor? ¿Y en qué años fue más o menos? Estamos hablando de los inicios de la organización, eh, los años 50, 60, 70. Un hombre incansable por la obra del Señor y también con un carácter fuerte, férreo. Obviamente no lo conocí, mis padres sí lo conocieron. Eh, yo de pequeña escuchaba hablar acerca de él. Este hombre que fue conocido o es conocido como el primer evangelista venezolano de la Asamblea de Dios, eh, Dios le usaba con el don de ciencia y con una pasión muy grande por la evangelización. Hubo un momento en que le dijeron que ya tenía que descansar, que él tenía que cuidarse, y creo que esa fue una de las razones, una de las noticias que más le dolió a él. Igual se fue a la sierra falconiana y allá siguió predicando. Él nunca dejó de hacerlo. Se caracterizaba por escribir coritos, cantar, una persona muy alegre, pero muy determinada, con un carácter muy fuerte, determinada. Uno de los testimonios emblemáticos de lo que le ocurrió al reverendo o al pastor José Castillo Mora fue justamente en el pueblito Santa Isabel del cual les hablé antes. Él estaba predicando y los lugareños llegaron con envases con agua, lanzándolos a la iglesia porque ellos decían que la iglesia se estaba quemando, que se había incendiado en fuego la iglesia.
y realmente estaba el pastor José Castillo Mora predicando y orando y alabando a Dios, y se hizo visible al pueblo la gloria de Dios que había en ese lugar. Y por eso los lugareños comenzaron a lanzar agua. Cuentan algunos que el pastor, el reverendo José Castillo Mora predicó en ese lugar al punto de que todos se convirtieron, toda la localidad recibió al Señor. Un hombre emblemático hasta nuestros días, oriundo del estado Falcón precisamente, aunque predicó en muchos lugares. Hoy tenemos testimonios como por ejemplo el testimonio del reverendo Jaime Botello, a quien Dios le confirma el llamado al ministerio a través de él, y hoy es un siervo del Señor, pieza clave e importante dentro de nuestra organización. Y él nos cuenta pues de cómo fue la vida de este hombre entregada y una vida en santidad, luchando contra todos los obstáculos para llevar el evangelio. Qué hermoso. La manifestación de la gloria de Dios. Eh, estos testimonios parecieran increíbles, pero son realidades Sí. que en el poder de Dios ocurren, ¿no? Ya tenemos una base bíblica para eso también, la zarza que ardía, ¿no? Hay una manifestación de fuego y el arbusto donde está el fuego no se quema, ¿no? Y algo así es lo que ocurre ahí. Ah, qué tremendo, porque aún hay personas que viven, yo supongo que fueron testigos oculares o hay registros de los testigos oculares de estos casos increíbles, pero que Dios en su misericordia puede mostrar en su momento adecuado, ¿verdad? Gracias de veras por estas preciosas historias que no son para el pasado, sino que son también para nuestro presente. Así que siempre estemos pendientes, el Señor quiere obrar en medio de su pueblo y Sí. que los milagros sean algo normal entre nosotros. Pero queremos también hablar de la iglesia al presente. ¿Cuál es el estado de la iglesia, del crecimiento de la iglesia en estos días en Venezuela, el aspecto espiritual? Sabemos que ha habido muchas dificultades en todo el país. Es una situación bastante delicada, pero el Señor ha estado llevando a su iglesia en medio de toda esta dificultad que atraviesa el país, ¿no? ¿Cómo está entonces la iglesia en estos días? ¿Cómo sigue creciendo? El crecimiento sigue adelante y en forma maravillosa. Por supuesto, luego de atravesar un gran proceso como nación, estamos hablando que los años del 2000 hacia acá, los últimos 20 años, han sido un proceso muy difícil para nuestro país, con crisis social, política, económica, una crisis profunda, de hecho, un país con la inflación más alta del mundo. Teníamos una hiperinflación, ahorita ha estado un poco normalizada, pero una crisis profunda en todas las áreas. Por supuesto que esta crisis toca a la iglesia y la iglesia le toca hacer cambios en medio de esa crisis. Estaba revisando y aproximadamente 2008, 2007 se inició un programa en el país patrocinado por Asambleas de Dios que se llama hasta el momento Santa Convocatoria o Santa Convocación. Fue un tiempo que se ha escogido cada 3 meses, 3 días de ayuno, de oración, precisamente por la nación. Fueron tiempos o han sido tiempos poderosos en la presencia del Señor, donde Dios nos ha dado dirección, nos dice qué va a ocurrir, qué está pasando en el país. Y han sido momentos maravillosos, porque en medio de la adversidad, en medio de los momentos más difíciles que hemos atravesado desde el punto de vista económico, de desarrollo,
y de profunda crisis política, hemos podido ver a Dios obrar sacando misioneros sin poderles respaldar. Es un tiempo, en estos últimos años, hemos podido ver cómo, por ejemplo, la Facultad de Teología viene al país en el momento más difícil desde el punto de vista económico, se comienzan a abrir puertas maravillosas y a pesar de todo lo que se está viviendo, es un tiempo donde más iglesias se ha estado fundando en el país. Ha sido un tiempo de un crecimiento exponencial de la iglesia y eso es algo que se evidencia en números. Venezuela ahorita está en uno de los primeros lugares como país fundador de iglesias, de nuevas iglesias. Así que, sin duda, estamos viendo la gloria de Dios. Por supuesto que ha sido un proceso en el cual hemos tenido que entender y reconocer. Por supuesto que no es un proceso acabado, estamos en él, eh, pero que sin duda no somos la Venezuela de hace 20 años atrás. Es decir, no somos la iglesia de hace 20 años atrás. La iglesia de ahorita es una iglesia que ha sido procesada en estos últimos 20 años y ha sido un proceso bien duro en la que ha aprendido a valorar la provisión de Dios, ha aprendido a valorar la provisión de Dios en diferentes ámbitos y en diferentes direcciones. Es una iglesia que aprendió el verdadero significado de dar gracias a Dios por los alimentos. Es una iglesia que aprendió el verdadero significado del Jesús que sana. Cuando no hay medicinas, cuando no hay dónde ir, y tú ahí logras entender el valor que tiene tener un Dios que sana y creer realmente en ese Dios que sana, de no tener que comer y decir, ya va, yo tengo un Dios que provee en medio de la adversidad, que es un Dios que da, y ver a Dios obrar día con día. Creo que la alegría más grande o el gozo más grande que puede tener un cristiano venezolano en este tiempo es poder comprobar día con día que el Dios que predicamos es un Dios real, es un Dios de verdad. No son historias en un libro. Nosotros lo hemos vivido la sanidad divina, hemos vivido la provisión del cielo cuando no había nada. Hemos estado atravesando momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles hemos visto la gloria del Señor en forma extraordinaria. Entonces, como le digo, es un proceso en el que estamos aún, no es un proceso acabado, pero es una iglesia que está despertando luego de todo un proceso al que Dios la ha atravesado para poder mostrarnos su gloria. Qué hermoso. Hace un momento entonces usted nos narraba de las historias que ocurrieron pues hace varios años atrás. Pero ahora en el presente yo estoy seguro de que hay cantidad de historias paralelas en lo milagroso como se habían visto en el pasado, ¿no es cierto? Ah, la provisión de Dios, me impresiona lo que usted dice, aprender a saber qué es dar gracias a Dios, ¿no? A veces cuando uno ora antes de comer, uno ora y inmediatamente ya está listo con las manos en el tenedor y en el cuchillo, ¿verdad? Y se le olvidó la oración, ¿no? Pero una cosa diferente es decir gracias, Señor, por esta comida, ¿no? Porque se aprecia, porque uno sabe que es parte de la misericordia de Dios. Qué hermoso esto, de veras. Más o menos, ¿cuántas iglesias hay en este momento en el país? Eh, no pudiera darle un número exacto, pero sí son más de 3.000 pastores que tenemos actualmente. Y en este último año se pudieron plantar más de 150 iglesias, nuevas iglesias. En el 2021. Estamos hablando en pandemia, estamos hablando incluso en pandemia, así que cuando pensamos que las cosas iban a estar detenidas, no, Dios siguió obrando. La iglesia va en crecimiento cada día y cada día vemos a llegar a más personas llamadas por el Señor
a fundar, a trabajar. Ahorita estamos trabajando con Hacedores de Discípulos, un programa que de verdad nos ha impulsado a la atención personalizada del creyente. Y ha sido un mover maravilloso esta nueva etapa en la que estamos entrando, en la que estamos iniciando. Por supuesto que esto permite un crecimiento importante pues, en la obra del Señor. Como le digo, más de 3.000 pastores actualmente. La organización, específicamente Asambleas de Dios, tiene 11 distritos, está dividido en 11 distritos ahora, con presencia en todo el territorio nacional. En todo el país hay iglesias de Asambleas de Dios y es una de las organizaciones más importantes del país en la actualidad. Con presencia en todas las áreas, jóvenes, preadolescentes, misiones, un país que el misionero venezolano sabe y entiende que no puede hacer una gira en Venezuela para recaudar fondos. Un misionero venezolano sabe que depende única y exclusivamente de la provisión del Señor. Y en este tiempo tan difícil es cuando han podido salir más misioneros al campo. Así que sin duda estamos en albores de un hermoso mover de Dios en el país. Cuéntenos más o menos cuántos misioneros han estado, cómo se sostienen ellos o cómo lo sostiene la iglesia venezolana. Es un tema complejo. Por cuestiones políticas no podemos enviar divisas desde acá de Venezuela, así que es un tema bastante complejo, pero que se ha podido buscar de mil y unas maneras las posibilidades para apoyarles con lo poco que se pueda y con los hermanos que están fuera del país, que como todos ustedes saben, la migración en nuestra nación es bien importante en este momento. Hay miles de venezolanos fuera del país y ellos también son parte importante en ese apoyo a los hermanos que ahora salen del país. Y uno de los métodos que se ha implementado es el misionero biocupacional. Obligatoriamente debe ser así, mientras se establece la congregación. Pero el modelo que se ha estado usando es el misionero biocupacional y por supuesto apoyándonos en los hermanos que están fuera del país. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, yo conozco personalmente a unos hermanos que van de Venezuela a España y particularmente estoy pensando en alguien en el norte de África. Sí, qué hermoso de veras cómo la obra no se detiene, sigue adelante, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es la diáspora venezolana en estos días? Bueno, profesor, esos números también entran en una complejidad poder definirlos, pero se está hablando de más de 7 millones. Más de 7 millones, imagínense, qué tremendo. En medio de todas estas crisis sociales, el Señor es Señor de su iglesia y la iglesia sigue adelante. Quisiera pedirle, estimada hermana Ruthie, que nos dé un consejo. ¿Qué consejo usted puede darnos a la iglesia en América Latina y el mundo respecto a la búsqueda de Dios, a la búsqueda del avivamiento, a la búsqueda de esa cercanía con Dios? Yo creo que quizás puede sonar redundante lo que voy a decir y muy obvio. No es una panacea, no es algo novedoso, pero yo creo, y lo que hemos aprendido en este tiempo, como le decía, en estos últimos 20 años en este país, y es que necesitamos el evangélico de este tiempo, el pentecostal de este tiempo, necesita avivar su altar personal. Necesitamos volver a las disciplinas cristianas como tal, es decir, llevando una vida de entrega a Dios, de devoción a Dios en lo personal. Cuando entendemos esa verdad, las cosas a nuestro alrededor cambian. Y por supuesto un estudio profundo de la palabra.
Entre más nos acercamos a las Escrituras, hay un avivamiento en nuestro ser, hay un avivamiento en nuestras vidas. Creo que lo más revolucionario que nosotros hemos vivido en estos días es vernos obligados a acercarnos a Dios. Eso ha sido un punto importante. Cuando entiendo, cuando comprendo que mi dependencia debe ser total y completa de Dios. Eso hace la diferencia, eso te da fuerzas para seguir adelante, te fortalece en una manera extraordinaria. Esta sociedad actual necesita cristianos con autoridad. Y la autoridad la vamos a conseguir allí, en la presencia de Dios. Necesitamos profundizar nuestras disciplinas cristianas. Necesitamos hacer una devoción de vida. Es impresionante cómo puede usted conocer a cristianos que si oran bien y si no están bien, una lectura esporádica de la palabra, cuando nosotros necesitamos acercarnos a Dios día con día, día con día. Y esa tiene que ser una política. El tiempo en la presencia de Dios no es negociable, no puede negociarse, ni por incluso tareas en la obra del Señor. Y creo que en la medida que nosotros entendamos eso, de que nuestro tiempo de devoción no tiene sustituto, ni lo puedo negociar, en ese tiempo, en esa medida yo voy a ser avivado. Y en la medida que yo soy avivado, los demás también. Aquí en Venezuela hay un corito que dice que debemos juntar los tizones, es decir, la leña, para que el fuego pueda arder. Entonces, en la medida que usted esté avivado, porque si usted es un trozo de leña que no está encendido, no va a poder avivar el fuego. Necesitamos encendernos individualmente para luego hacerlo colectivamente. Amén. Es lo que necesitamos en este tiempo. Muchas gracias, sierva. Quisiera pedirle entonces que ore, por favor. Estamos clamando, queremos clamar al Señor y seguir clamando, que el Señor nos lleve a esa cercanía con Él, ¿no? Que haya un avivamiento en todas partes y un despertamiento espiritual también. Y pues eso, que el Señor nos ayude, nos bendiga en esas áreas. Por favor, diríjanos en oración. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Mira a cada persona que en esta hora escucha. Señor, sé tú obrando en los corazones de cada oyente. Sé tú obrando en nuestros corazones. Sé tú obrando en tu iglesia en este tiempo. Ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Entendemos que tú eres la fuente de nuestro gozo. Tú eres la fuente de nuestra paz. Tú eres la fuente que nos aviva, Señor. Tú eres nuestra fuente. Dios del cielo, en esta hora, te pedimos que tu gracia, que tu amor, que tu favor sea sobre nuestros países, Dios amado. Señor, Latinoamérica está en tus manos. Latinoamérica te pertenece a ti como todo el mundo, Señor. Señor, en esta hora aviva nuestros corazones. Pon el deseo ardiente de buscarte más y más y más. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Asístenos en este tiempo tan difícil, tan convulsionado que nos ha tocado vivir. Danos la respuesta que este mundo necesita. Ayúdanos, Señor, a avivar tu obra en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, estimada Ruthie. El Señor le bendiga enormemente. Y el Señor bendiga a la iglesia en Coro y que haya aún más misioneros venezolanos por todo el mundo, ¿verdad? Estimados hermanos y amigos, ha sido un enorme gozo estar en esta ocasión con cada uno de ustedes. El Señor bendiga a cada uno y nos vemos en un siguiente segmento. Muchas bendiciones.